Gracias. Pues hemos dado unos minutitos para que se conectaran todos. Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas tardes en México. Y bueno, aquí mi conexión en internet ha estado un poco lenta, entonces también le di momento a que tuviera yo ya la presentación lista para el día de hoy. Vamos a continuar con el módulo uno del seminario de transformación digital educativa con el primer módulo que es transformación organizacional, donde me estaré centrando en los procesos y en los requerimientos del área organizacional, pero enfocándonos al servicio de la academia, de las nuevas prácticas, como lo estuvimos viendo la sesión pasada, y el día de hoy también como poniendo al centro estos requerimientos de, del de estos modelos híbridos, multimodales, que, que su operatividad académica y tecnológica, lo veremos con la doctora Vicario y con el maestro Álvarez, yo no dejaré de tocarlos, pero siempre dándole un enfoque del soporte organizacional. Eso es lo más importante que el día de hoy quiero transmitirles. Vamos a estar en nuestra agenda iniciando con el tema 1.3, que son estas prácticas educativas que de una manera se requieren como base y fundamental para que los procesos y identifiquemos los puntos que sean sensibles, susceptibles, para poder ser transformados gradualmente como hicimos el ejercicio en la sesión pasada. Y cerrar con lo que son los indicadores de calidad en estos ambientes que presentaré todavía vigente por su naturaleza, mi trabajo de postdoc que realicé en la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona hace unos años. Y haremos un ejercicio también en equipos, porque me parece que entre que ustedes también tengan un espacio donde compartir, donde expresar, es muy útil y cerrar con una plenaria. Y por último, en los últimos minutos, 15 estimo, estaré presentando la estructura del trabajo, más que la estructura, la logística que vamos a tener para preparar nuestro trabajo final y en el cual ustedes pues, van a decidir si lo hacen en equipo o lo hacen en forma individual. Esta sería la agenda del día de hoy para poder estar trabajando con todos ustedes. Ahora sí, Lalito, si me permites compartir mi pantalla. Ahí voy. ¿Me dice si ya la están viendo? Aún no. Entonces, ahí estará en unos minutitos. Yo ya la veo, pero necesito que ustedes me confirmen. Y tú, Lalito, para que yo ya pueda. Menciono que aquí mi internet está un poco lento, pero eso no impide que trabajemos bien. ¿Ya se ve? No, si te parece, detenemos tu video y dejamos nada más la compartición para que se vea. Ok. Ahora empezó ya. ¿Quito mi video, Lalo? Sí, si quieres lo Yo cierro estoy yo. viendo ya la pantalla suya, pero Vamos a quitar mi video. Ya lo activaste. Ya me lo quitaste, ¿no? Ya me lo Sí, habías quitado. sí, ya te lo he quitado. Discúlpame, Si discúlpame. quieres volver a compartir. Ya ahí voy para allá. Tú me dices, Lalo, si ya estoy compartiendo. Ahí está. Vemos Está tu aquí. escritorio. Gracias. Bueno, tenemos este módulo que lo he presentado con
El 1.3, las mejores prácticas para la gestión en estos procesos de transformación educativa que menciono que debemos de tener al centro pues la actividad sustantiva que es nuestros modelos educativos. Yo quiero partir de una reflexión de la UNESCO como parte motivadora que creo que a todos nos une. La educación transforma vidas, consiste en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sustentable. Yo creo que esto es un primer elemento que nos une a todos como educadores y todo lo que hagamos tendrá que estar girando en este sentido. Quiero compartirles que en México el año pasado hicimos unos ejercicios de las voces de los profesores y de los alumnos después de la pandemia, ya en la época pospandémica, de cuál fue el aprendizaje y cuáles serían los retos. Inicio con esta sensibilidad de elementos que pongo a su consideración para poder ir trabajando todo lo que significa este soporte de transformación organizacional. Miren, los alumnos de universidades públicas y privadas, en realidad fueron 3 universidades las que participaron de México, nos dicen, para esta nueva etapa, si así la queremos denominar, o después de este aprendizaje de esta pandemia, o con estos modelos híbridos y multimodales, debemos de estar superando esta diversidad que existe entre la conectividad con toda la población estudiantil. Consideran que debemos estarse centrando en la capacitación de los docentes constante para tener esa empatía de tecnologías con los contenidos. No dejar de usar las tecnologías en los modelos presenciales. Atender lo socioemocional, y este es un elemento muy importante en el cual debemos de tener una atención, que los procesos también de la institución o del campus virtual atiendan esta parte fundamental con los estudiantes. Ser más empáticos con los estudiantes, nos dicen ellos mismos, para poder tener ese binomio que es la enseñanza-aprendizaje. Innovación en la enseñanza, es decir, que los profesores no sean solamente con su experiencia de formación académica, sino que haya una innovación motivadora. Ahora bien, los profesores, ¿qué es lo que nos ponen como retos a nosotros como responsables de estos campus? Miren, concluyeron diciendo que en la parte tecnológica debemos de seguir usando estas plataformas LMS de encuentro del módulo o cualquier Teams y con las videoconferencias. Es algo que no dejáramos de estar utilizando, al contrario, fortaleciendo. Evolucionar en el área de multidiversidad, es decir, multimodales, no utilizar solo un canal, sino tener todo un conjunto de áreas, de disciplinas en lo multidisciplinario, en lo multiinstitucional, es decir, que trabajemos entre varias instituciones de la región y multicultural. Es bien importante que también la parte cultural la pongamos y la trabajemos entre varios sectores, y por eso la importancia de esta certificación, que bueno, tenemos participantes del Ecuador, de Colombia y de México, ¿no? En este primer edición. Seguir fomentando la cultura digital, es decir, seguir dándole fortaleza a los profesores y a la parte administrativa. Fíjense, algo muy interesante, la flexibilidad en la duración de los ciclos escolares. Que no seamos tan rígidos, ¿no? Que tengamos calendarios más flexibles para poder intercalar con para poder sostener algo multimodal, multiinstitucional. Reestructurar la educación para hacerla más ágil. Recuerdan que la sesión pasada era un elemento que la agilidad, la flexibilidad era lo que hoy va a permear que nuestros procesos dentro de nuestra institución sean más efectivos.
Tirar todo, dicen, vamos a tirar todo y ver qué funciona. Y eso me parece una reflexión muy importante donde podemos tener la capacidad de reaprender y no regresar, como he podido observar algunas instituciones, a los mismos modelos de antes. Al contrario, tendríamos que estar viendo lo que es útil y poderlo consolidar. Los profesores serán críticos o sean las guías para poder invitar a abrirse a otras experiencias con los profesores, ya sean a nivel nacional o a nivel extranjero. En estas jornadas de voces también estuvieron los directivos de las áreas, porque bueno, pues las voces de los alumnos, los profesores, nos dicen yo lo dividí en función de sus aportaciones. Seguir construyendo el futuro con las buenas prácticas, que eso es importante, documentar las buenas prácticas, mejorar las condiciones de conectividad en todos los sentidos es fundamental, hacer más flexible la educación de los ciclos educativos que coinciden con los alumnos en ese sentido, insistir en el trabajo colaborativo, que eso es muy importante que en las actividades docentes se vea reflejado, reconocer estudios y certificar competencias. Eso es algo muy importante para poder sumar en los programas educativos. Aceptar las microdiplomas para así formar diplomados y hacer en breves cursos sumar en una formación ya disciplinaria académica. Estar en contacto con las necesidades de la sociedad y de la industria, es decir, estar vinculados con lo que implica la industria 4.0 con la educación 4.0. Reimaginar el aprendizaje híbrido y mixto. Esto también conecta con lo que los estudiantes dicen y los profesores. Tengamos una innovación, no nos quedemos estancados en lo que ya nos ha estado funcionando y tomarse de las manos para seguir saliendo adelante. Que cuando estábamos en pandemia, yo observaba como mucha solidaridad y yo creo que hoy es el momento de irla consolidando. Haremos su opinión más adelante cuál es. Otro directivo de otra universidad, en este caso la anterior era pública, esta es privada, sí, hay muchas oportunidades y vamos a que no regresemos a los inicios del 2020 antes de la pandemia. Estas oportunidades, consolidarlas, seguir invirtiendo en la infraestructura tecnológica. Nuevamente aparece la conectividad, que sabemos que es fundamental, un reconocimiento de competencias adquiridas en la medida de que va formándose un mejor perfil y la libertad de cátedra dentro de la aula que siga siendo transparente para todos en su trabajo en estas modalidades. Otra universidad privada nos dice detenerlos o hacer una pausa para poder reflexionar todos los esfuerzos de los profesores y estudiantes. Y esto me parece que no debemos de perder, que esas buenas prácticas y reflexión con las voces de los participantes de nuestras instituciones sean un elemento de construcción. Dar el tiempo para apoyar la adaptación a nuestros estudiantes y a los profesores con un apoyo socioemocional, algo que de una manera vuelve a reiterarse como una necesidad importante que debemos de estar trabajando como fundamental en nuestros servicios educativos. Seguir reconstruyendo nuestra realidad y seguir trabajando con sinergias positivas en lo que hemos aprendido. No buscar mi realidad, sino integrar todo lo que implica el ecosistema en el país con una educación de calidad. Es decir, buscar que cumplamos con estos estándares, que curiosamente veremos hoy más adelante, pero no lo quiero ahorita conectar. En recuperar el humanismo, que es un eje transversal en la educación, y esto nos deja que no nada más el contenido académico es importante, sino tener esa
la parte socioemocional y la parte humanista. Esta lámina la vuelvo a recuperar de la sesión pasada, porque aquí estamos muchas universidades, instituciones de educación, que podemos detener esa crisis en oportunidades y no regresar a nuestras rutinas anteriores. Y en ese sentido, debemos de centrarnos que el modelo educativo que tengamos en la institución, los profesores puedan de una manera ser los actores de esta instrumentación. Todos conocemos un Lego, ¿no? El Lego es una serie de partes que vamos a formar perfiles de competencia. En ese sentido, estas competencias transversales y habilidades que hemos identificado, les voy a poner algunas que consideramos del profesor debe conocer al 100% el plan de estudio, ¿sí? El mapa curricular y muy importante el perfil de egreso de sus estudiantes para que, para que él identifique, no nada más que conozca el contenido de su asignatura y seguramente sea experto en el tema, sino que cómo aporta esas competencias al estudiante para poder formar parte de esa construcción de ese perfil de egreso. Entonces, tener conocimiento de todo el mapa curricular es importante. El profesor debe identificar con claridad esas oportunidades y de competencias y habilidades de que sus estudiantes puedan alcanzar de manera importante para garantizar ese perfil de egreso que hemos identificado. Y si recuerdan, en la sesión pasada te habíamos propuesto un modelo de ágil, que es el diseño curricular invertido, ¿no? Entonces, por eso voy a estarme enfocando en el perfil de egreso como un elemento que todo la parte académica inesencial, en específico, los profesores deben de dominar, deben de conocer al detalle y cómo de una manera van a formar a sus estudiantes. El profesor diseña las estrategias docentes con sus estudiantes para obtener que esas competencias y habilidades se concreticen. Entonces, aquí está la parte didáctica que debemos de estar cuidando que se esté aplicando. El profesor diseña la estrategia también de su evaluación, de los contenidos y también del logro del aprendizaje de esas competencias y habilidades que requiere ese perfil de egreso. Entonces, la parte de evaluación es fundamental que tengamos muy bien estructurada para poder validar que esas competencias y el desempeño de los alumnos, y yo pienso que también de los profesores, pues sea lo más adecuado. El profesor conoce y aplica la tecnología o las diferentes tecnologías que considere para el logro del aprendizaje. En este sentido, nosotros como responsables de los procesos de la institución debemos de favorecer que haya los recursos tecnológicos que se estén al alcance de los profesores y de los alumnos, como lo estaremos detallando en los módulos próximos. El profesor comunica y explica a los estudiantes esas habilidades y competencias que deberá desarrollar y concretizar en cada curso para acompañarlo, para poder lograr ese perfil de egreso que al final deberá de lograr. Por eso me gusta este gráfico, que cada uno en función del modelo educativo en su institución, pueda construir ese perfil, ese profesor que sea el que realmente represente y aporte a este modelo y tener el logro de los objetivos. Parto de esta necesidad de formación de profesores y de retos que tenemos como alumnos y directivos, porque el volver a retomar que los procesos de la organización, cuando vemos cuáles son los vulnerables para ser digitales,
debemos de estarlos mapeando. Y eso es muy importante. La sesión pasada hicimos un ejercicio donde ejemplificaron algunos de ellos en el ingreso, en la permanencia, en la salida del estudiante, pero si los tenemos identificados, cómo operan, cómo están operando, funcionando, y para eso fue inclusive la actividad de la unidad, yo los invito a que una vez que tengan el mapeo, por ejemplo, el proceso de admisión más detallado, donde intervienen las diferentes áreas que en este sentido, en este campus, están desde la administración, el aspirante, el campus virtual, cómo van a enlazar este macro proceso, por llamarlo así, es identificar los tramos que sean susceptibles de poder ser transformados en forma digital y que puedan tener simplificarse, utilizar alguna herramienta tecnológica, pero vamos partiendo de poder identificar estos tramos. Entonces, estos diagnósticos, aquí está otro ejemplo en el macroproceso de inscripción, que no es tan fácil, ¿no? Lleva todo una secuencia y vínculos de una vez que los alumnos están aceptados, y las áreas de control escolar, de registro y de pago, pues cómo los enlazamos. Ahí van a estar identificándose, yo no quiero decir cuellos de botella, sino las oportunidades de digitalización. Otro ejemplo que les pongo aquí, el macroproceso de la gestión académica, desde que el campus virtual abre las aulas, abre las aulas virtuales con los profesores, con los programas de estudio que se estén desarrollando, y cómo los docentes tenemos que empatar esa plantilla, ¿no? Y unirnos con control escolar. Una vez que tenemos identificadas estas áreas de oportunidad, donde se enlazan estos actores en estos procesos, pues entonces haremos propuestas de uso de tecnología adecuada. Este sería como un primer paso para poder identificar y poder ir mapeando la transformación educativa. Estos procesos tienen que tener también, sean sostenibles, no nada más para responder el hoy, sino responder el futuro. Y aquí les voy a dejar de compartir para que veamos un pequeño video que Lalo ya tiene preparado para ser alrededor de unos 8 minutos, y veamos y reflexionemos, igual ya lo han visto, pero los retos que vienen al 2050, realmente. Adelante, Lalo. Ahora vamos al tema. ¿Tienes idea de cómo va a ser la educación del futuro? ¿Cómo crees que serán las clases dentro de 10 o 20 años? Y en el 2050. Sígueme, que te lo voy a explicar. A lo que llamamos cuarta revolución industrial, algo que empieza a quedarse pequeño ante lo que se avecina, es obvio que hay quien va a buscar maneras nuevas de llamarlo: la era cognitiva, la era automática, la era sin delay, todo basado en un nuevo modo de conectar el conocimiento humano y el aprendizaje de las máquinas, a lo que seguramente se le llamará tarde o temprano la quinta revolución industrial. Un momento en el que un cuerpo social complejo y basado en datos, en nuevas habilidades y en un modo diferente de entender la conquista del espacio, lo van a cambiar todo. La Dubai Future Foundation, que investiga y pone en conocimiento el estado del futuro, publicó un estudio sobre cómo será el modelo educativo en los próximos años. No se me ocurre mejor manera para establecer los parámetros en los que se moverá nuestra sociedad en la próxima década que detallando el modo en el que las generaciones más jóvenes van a tener que aprender. ¿Cómo será la educación y el aprendizaje entre el año 2020 y el 2050? Os traslado lo que ese estudio prevé al respecto.
Nuestra sociedad nunca deja de cambiar y nunca dejamos de aprender. Como resultado, nuestros sistemas educativos están bajo una presión constante para incorporar nuevas ideas y nuevas tecnologías, lo que en última instancia siempre nos permite desarrollar nuevos medios innovadores para inspirar a la próxima generación. A través de los desarrollos en el acceso a la información y a los avances en las tecnologías digitales, hemos permitido que algunas generaciones puedan gozar ya de oportunidades de aprender sin límites, accediendo a todo tipo de información. La cumbre sobre educación y ciencias de la computación que ya organizó la Casa Blanca hace unos años, se anunció que una nueva iniciativa que dará a todos los estudiantes norteamericanos, desde parvulario hasta secundaria, acceso a la formación en ciencias de la computación. Un programa que proporciona a cada estudiante las habilidades informáticas más demandadas y que se van a necesitar para que se puedan unir a la fuerza laboral del mundo y de esa manera estar preparados para construir el mundo del mañana. Legisladores de varios países como Estados Unidos, Eslovenia, Finlandia, Singapur, Japón, Israel, todos ellos revolucionaron el concepto educativo hace poco al agregar una habilidad fundamental a las tres más convencionales como, por ejemplo, la lectura, la escritura, la aritmética. Se trataba de la programación. Se presentaron varias propuestas en varios países que permitieron a los estudiantes inscribirse en cursos sobre lenguajes de programación, como JavaScript, Python, en lugar de inscribirse en cursos tradicionales de idiomas extranjeros. Pero eso no es todo. Vamos a ver las previsiones de la Dubai Foundation acerca de los avances tecnológicos y sus adopciones en los próximos años. Ya en 2021, según ellos, todos los artículos científicos financiados con fondos públicos publicados en Europa podrán tener acceso gratuito en una reforma que va a ordenar la Unión Europea. En 2022, la atmósfera de la Tierra o de la Luna se podrán ver como si fueran un paisaje de Soria. Muy pronto los niños se pondrán gafas de realidad virtual y realmente verán aquello que están estudiando. En 2023 los alumnos experimentarán cosas en un mundo virtual comparable absolutamente al real. Imaginaos lo que es asistir a la Segunda Guerra Mundial sentado en la silla de tu clase y en primera línea ver cómo avanzaban las batallas. Este estudio asegura que en 2025 la realidad virtual y la realidad aumentada incrementarán el aprendizaje remoto y como resultado las aulas comenzarán a desaparecer del modo en el que las conocemos hoy mismo. Curiosamente, la situación que vivimos ahora, con la exigencia de teletrabajar o de ofrecer clases en remoto, ha evidenciado una necesidad de digitalización, pero también ha mostrado una oportunidad evidente que podemos aprovechar gracias a la tecnología. Todo lo que te voy a explicar a partir de ahora te va a sonar a ciencia ficción, pero tal vez no lo sea. Piensa en cómo era el mundo tecnológico hace 2 décadas, o 3. Todas las cosas que hoy son normales y que eran inimaginables entonces. ¿Recuerdas cuando veías en una película o leías un libro en los que los personajes podían ver a tiempo real desde una pantalla pequeña en lugar de la televisión o mantener una videoconferencia como si fuera algo normal? Era ciencia ficción. Piensa en cuando eso te lo mostraban en el 96 y cómo 24 años después no solo es algo normal, sino que es algo indispensable. Piensa en cómo la Expo de Sevilla del 92 no había Internet, y eso que era la exposición de la modernidad. Pues eso, abre tu mente y tu imaginación a lo que te voy a relatar a continuación. En 2026, en apenas 6 años, tendremos un mundo con acceso a Internet global, absoluto. Viviremos en la Internet del todo y muchas instituciones continuarán poniendo a disposición de la humanidad todo su contenido. El conocimiento no tendrá ningún tipo de barrera y se compartirá utilizando una tecnología sensitiva. En 2030, los cerebros humanos se conectarán a la nube. La capacidad de respaldar nuestros pensamientos y recuerdos utilizando computadoras aumentará dramáticamente todo nuestro potencial de aprendizaje. En 2030 también, la imagen cerebral revolucionará nuestra enseñanza. El uso de imágenes cerebrales nos permitirá afinar la educación al probar qué modos de enseñanza funcionan mejor con cada alumno. Esto será posible gracias a que las imágenes nos permitirán ver qué diferentes formas de enseñar alteran el cerebro de un modo determinado. Pero será también, según ese estudio, en 2030, cuando mejoraremos nuestras mentes con la química. Las predicciones afirman que para 2030 los avances en química nos permitirán usar sustancias médicas legales para alterar y mejorar la mente de nuestros estudiantes y optimizar sus cerebros para aprender. Digamos que será algo así como hoy nos ponemos unas gafas para ver mejor. En el futuro nos pondremos unos átomos para tener más memoria.
En 2031, la educación ya solo será personalizada. Empezará una personalización del estudio totalmente mejorada. Los estudiantes pasarán mucho tiempo involucrando a los profesores de forma individual y se ejecutarán como tutorías individuales de un modo totalmente virtual, pero tremendamente real en cuanto a la percepción sensorial gracias a la realidad virtual o la realidad aumentada. Ese mismo 2031, los maestros serán en gran medida pura inteligencia artificial. De hecho, será inteligencia cognitiva. El científico informático Eric Cook asegura que en los próximos 15 años las máquinas inteligentes van a reemplazar en gran medida a los maestros humanos, por eficiencia, por capacidad, por efectividad. Yo de todos modos sigo pensando que como mucho los complementarán, pero vete tú a saber. Y ya por allá, en el 2035, los sistemas de aprendizaje artificiales nos brindarán capacidades de comprensión específicas y temporales. Es decir, podrán permitir que una persona comprenda temporalmente o hable un idioma extranjero con fluidez. Solo un instante, solo lo necesario. En 2036, de aquí nada, veremos cómo desaparecen casi todas las instituciones educativas tal y como ahora las conocemos. Las mejores universidades seguirán, aunque en un escenario muy diferente. Las de nivel medio apenas existirán. Para ese mismo 2036, los expertos predicen que se abandonarán los métodos tradicionales de prueba y comenzaremos a centrarnos en evaluarnos o evaluar a esos niños de otro modo, sin notas, sin análisis de resultados. La idea tendrá más que ver con el nivel de comprensión a partir del uso tecnológico. En un no tan lejano 2043, la educación será una parte dominante de nuestras vidas. Nuestro empleo no será un trabajo, tendrá mucho más que ver con ir a la escuela a aprender cosas constantemente. Así será como iremos a trabajar. Y lo educativo y lo laboral se mezclarán. Tendremos acceso constante a toda la información del mundo a través de nuestros dispositivos, confundidos en nuestro cuerpo, por lo que la educación se volverá más omnipresente a medida que sigamos evolucionando. Y en un lejano 2050, las imágenes cerebrales revolucionarán nuestros métodos de enseñanza. Los futuristas afirman que las escuelas ya no enseñarán a los niños a leer y a escribir. Las interfaces cerebro-computadora harán que esas habilidades sean obsoletas e inútiles. Permíteme jugar a Julio Verne. En 2059 tendremos un enlace directo e instantáneo entre la red y nuestro cerebro. Como resultado, la memoria será irrelevante. De hecho, hoy ya es menos relevante que hace un tiempo, cuando no existía Internet. Nuestra memoria es la red. Flipante, ¿eh? Pues no sigamos educando a nuestros hijos como si esto fuera el siglo XIX para un mundo que suena al siglo XXII. Tu hijo, tu sobrina o tu nieto, incluso tu hermano de 4 años, entrará en el sistema laboral, ese que es cercano a los 26 años, en el año 2044. ¿Cómo será el mundo en el 2044? Pues eso, que igual hay que pensar si los estamos formando para ese escenario o no ahora mismo. Mi recomendación es que, como no podemos saber lo que nos espera, que es impredecible, lo mejor sería recomendar actitudes de estudio y no tanto cosas a estudiar. Que estudien tecnología está bien, pero eso, como he dicho, será algo consustancial con el método educativo. Recomiendo a esos niños que lean poesía y que se formen en filosofía. Filosofía para afrontar el debate ético que se aproxima cuando los robots ocupen espacios destinados originalmente para la mente humana, y poesía porque a mí no se me ocurre mejor manera de explicarle a una inteligencia artificial cómo somos los humanos que a través de un poema. Por eso, que los niños estudien tecnología, como se estudia hoy en día inglés, pero que no abandonen la filosofía, la literatura, las humanidades. Eso es lo que nos hace humanos de verdad. Muy bien, gracias, Lalo. Voy a seguir compartiendo para poder seguir adelante. Este video, bueno, podemos tener una amplia reflexión sobre el mismo, pero nos va a motivar y espero que haya motivado el reto que tenemos ya aquí a la presente, donde de una manera las instituciones tenemos que estar visualizándonos al 2030, 2040, 2050. Pero bueno, vamos a dejarlo al 2030. Y en ese sentido, yo les decía la sesión pasada, que los procesos de transformación organizacional, uno de ellos era la parte de la mercadotécnica, la parte del poder definir los perfiles de los
de los participantes de nuestro mercado. En ese sentido, tenemos las clasificaciones, no me voy a detener en ellas, donde tenemos por sus edades actualmente, si es una generación alfa, si es una generación Z, una generación Y o de millennials o de una manera una generación Z en función de la edad y la generación body. En ese sentido, yo aquí la reflexión sería que estos procesos de transformación debemos de contemplar los perfiles de los participantes, desde cómo se tienen sus ambientes, cómo han estado de una manera desempeñando su crecimiento en el tipo de autos, en el tipo de dispositivos. Me gusta mucho el que es el del escuchar la música, ¿no? Como vemos que ha evolucionado desde un cassette que a lo mejor ustedes por ahí tienen históricamente, tenemos los audífonos, el Spotify, y hoy tenemos ya un mecanismos de comunicación de la música ya muy evolucionados. Todo esto nos va a llevar que cada generación, porque así las clasificamos para poderlas mapear en cuestión mercadológica, deba requerir habilidades, como el video nos ha mencionado, tanto tecnológicas como humanas, en un comportamiento social. Y en ese sentido, pues tendríamos que estar identificando hoy con estos parámetros cómo se va a construir la sociedad 5.0, donde hoy estamos conscientes que la industria o la revolución industrial 4.0 y la educación 4.0, estamos en un proceso de empate y de concretizar en nuestros programas educativos, como veíamos la sesión pasada, todo lo que sería enfocados a trabajar en la nube, Big Data, Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, y que esté permeada dentro de nuestras aulas, para que en ese sentido podamos estar visualizando una sociedad 5.0, y me regreso a esta lámina, que estemos todos trabajando lo que de una manera nos han ponido ya como retos, la creatividad, la innovación, ¿sí? La parte humanística que no debemos de perder en este sentido, y también la parte socioemocional, como inicié es el arranque de este pequeño tema, ya lo que de una manera lo manejan nuestros alumnos y nuestros profesores. Y nosotros como responsables debemos de estar construyendo y estar enfocándonos a todos los retos de la educación al 2030, que la educación, como inicié en la lámina, debe de estar enfocada a promover, a disminuir la pobreza, tener la equidad con calidad y promover el aprendizaje para todos. Pues esto nos llevaría a que no estemos, nuestros programas no estén desconectados a los retos que tenemos al 2030, que la ONU ha presentado y que de una manera enfoca todo el conjunto de la sociedad, educación, salud, medio ambiente, por decir algunos, ¿no? Y quiero, para ya cederle la palabra en un primer punto de reflexión, que los retos de las instituciones educativas, universidades, deben de estarse centrando en una transformación, de que sus procesos organizacionales fomenten la formación académica, que vaya más allá de que las carreras unidimensionales, como son la abogacía, la administración, la medicina. Tendremos que estar buscando lo multimodal, lo multiinstitucional. La formación académica en las habilidades como la originabilidad, la innovación, serían claves para poder enfrentar lo que venga el futuro. El video nos abrió muchos elementos, no me quedaría en ellos, pero sí en grandes retos que ya tenemos y vendrán,
y que tendremos que estar atendiendo todas estas nuevas generaciones. Las nuevas carreras universitarias, en este sentido, deberán de ser más interdisciplinarias, donde incluyan capacidades tecnológicas, tomemos las capacidades blandas, habilidades, razonamiento crítico, computacional, resolución de problemas y el trato ético también, y que la robótica sea parte esencial en estos procesos. Con esto lo dejo como primer plano, porque me regreso a esta lámina y me gustaría abrir un poquito sus comentarios. ¿Cómo construimos la sociedad 5.0? Con todo esto que estoy planteando, la transformación en una institución desde el punto de vista organizacional, pues tendremos que estar soportando con procesos verdaderamente digitales, verdaderamente que puedan estar dando respuesta a lo que la academia está poniéndose como reto. Me gustaría que ustedes abran su micrófono y alguno de ustedes me diga ¿cuáles son estos elementos? ¿En dónde estamos para construir, o ya estamos dentro de la construcción de la sociedad o de la educación o de la revolución industrial 5.0, que nos pone como retos los objetivos del 2030, o si podemos visualizar un poco más como el video nos plantea, mínimo al 2050? ¿Qué opinan? ¿Dónde estamos y qué necesitamos o qué requiere como elementos fundamentales la sociedad 5.0? ¿Quién abre su micrófono? No los puedo ver porque no quiero este, eh, dejar de compartir la pantalla. ¿Siguen por ahí o ya o solo estoy grabando la? No, aquí estamos, aquí Pedro, estamos. Ok, Pedro, ¿quién dice yo? Pedro, Adelante. Pedro. Raúl, Raúl, por favor. yo creo que un pequeño aporte nada más para que los demás podamos también colaborar. El tema fundamental que está por debajo de todo lo que se está conversando está el tema de ciudadanía digital. Todo Sí. empieza por todo un campo en el cual la concienciación sobre el nuevo espacio en el cual nos movemos, nos vamos a mover, está en el tema digital. Y eso empieza en el tema educativo por las competencias digitales educativas, que empieza sobre las herramientas digitales. Esas habilidades que estaba mencionado, esa nueva ética digital, esa nueva moral ética digital que empieza por el tema de primero tener la conciencia de cuál es el nuevo contexto en el que nos estamos moviendo. Entonces, para mí, el aporte fundamental está en generar esa ciudadanía digital. Ese es el aporte de Pedro. Gracias, Raúl. Y ese elemento pues implica pues muchas transformaciones en la institución, y que nos debe de estar más que ocupándonos para que podamos desde el área de organización administrativa, académica, bueno, me quedo en la parte organizativa, poder tener esa cultura digital como mencionas y estar en estos espacios inteligentes para poder soportar esto. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro elemento que consideren que debemos de estar muy atentos para esta sociedad 5.0? Bueno, yo considero igual que el maestro Raúl, que es la parte de la cultura. Por ejemplo, yo observé en mi universidad que sí durante la pandemia tuvimos algunos avances, pero ahorita como que vamos en retroceso, estamos regresando a como era antes, en lugar de mejorar lo que se avanzó en la pandemia. Entonces ahí siento que es una dificultad, un reto, de que como concientizar a todos de que vamos hacia adelante, no regresar a lo que ya era.
No sé si me expliqué bien. Paulina, le diste así como al clavo, ¿no? Le diste como la parte donde estamos, la oportunidad de no regresar. Si toda la experiencia, como las primeras láminas que me detuve más al detalle, los mismos alumnos te están diciendo por dónde debemos de caminar, los mismos profesores y los responsables de los campos virtuales de las universidades, tanto públicas y privadas, pues entonces tenemos, y con el reto que tenemos, al cómo se está moviendo la educación para los próximos años, así como dice Raúl, Paulina, tendríamos que estar impulsando toda la sociedad en su conjunto en una era de cultura digital. Y esto nos implica a todos, y cuando decimos todos, pues tendríamos que tener una cascada de compromisos, pero pues principalmente la institución son los que deben de guiar al respecto. Quería darles quería sentir y que podamos reflexionar estos retos para seguir adelante, porque bueno, los tiempos a veces son los que nos presionan y estar en condiciones de entrar a la siguiente actividad que también es importante. Todos estos retos, y como mencionas, Paulina, Raúl, tienen que tener un elemento central que es la calidad. La calidad es algo que hoy y que no es nuevo, es un elemento que inclusive hay agencias internas, externas, que hacen que pues podamos tener ciertas certificaciones de las mismas, ¿no? Lalito, ¿ya se ve mi pantalla? Cambié de presentación. Ya se puede visualizar. Gracias. Entonces, esta evaluación de la calidad es fundamental para poder garantizar que lo que estamos haciendo y que hicimos y seguiremos haciendo tenga un reconocimiento. Yo les comparto, no es nuevo y lo traigo como un proceso fundamental que debemos de estar construyendo en toda la parte organizativa académica. Yo trabajé en el 2012 todo un diagnóstico, un mapeo de indicadores, tanto a nivel nacional, hablando de México, como a nivel internacional y enfocado con la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona. Aquí les dejo el link del libro ebook donde estarán todos los fundamentos, pero yo me voy a centrar en lo que es dónde se centran, dónde se ponen los focos, las luces para poder tener estas reflexiones y poder construir todo desde su base. Este es un cuadro resumen, solo donde les menciono que llegamos a identificar 8 áreas de oportunidad, en realidad son 9 con la accesibilidad, pero ahorita la explico más adelante, donde debemos de centrarnos en lo que todos nuestros programas debemos de fortalecer la calidad. Y pusimos al centro a la UNAM y pusimos la Oberta de Cataluña como la otra institución y todo lo que lo obligaban al respecto. Y llegamos a identificar primero como el primer elemento a revisar son la estructura de los programas. Que tengamos programas y mapas curriculares que respondan a la realidad actual y futura. Y recuerden, como mencioné al inicio, el logo de formar a nuestros profesores deben de tener este amplio conocimiento del perfil de egreso y cómo van a ir aportando sus asignaturas. En ese sentido, pues tendrán que tener sus objetivos, el modelo educativo y bien importante, cuál es ese diseño instruccional si estamos hablando de que se imparte en estas modalidades virtuales en un ambiente multimodal, pero que ese diseño instruccional
garantice el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que enfocarnos a los resultados y a los impactos, es decir, que tengamos que en un programa la eficiencia terminar en el tiempo establecido que dure el programa, si es de pregrado, si es de posgrado, si es un diplomado, si es un curso de competencias, qué sé yo, y que tengamos las evaluaciones suficientes para poder determinar en qué nivel y con qué satisfacción ha terminado los participantes, pero también cómo lo impartieron los profesores. Y tener ese seguimiento de egresados para poder cómo medir su inserción laboral. Eso es algo muy importante dentro del impacto que tengamos nuestros programas, y vuelvo a mencionar, en un ecosistema o en un ambiente más abierto. La satisfacción del alumno es importantísima, también poderla medir como resultado, y decíamos, no nada más es el que tenga una muy buena calidad los contenidos, sino que también los servicios que requiere de su continuidad en la institución, pues sean digitales y al nivel que estamos proporcionando la educación virtual o a distancia, por llamarla así. Tenemos que enfocarnos y revisar cómo atendemos a los alumnos estudiantes, porque hay instituciones que el nombre, la parte filosófica no me voy a detener, sino como tales, es cómo atiendo su admisión, cómo atiendo su proceso y su trayectoria, cómo están esos acompañamientos con los alumnos, qué estoy haciendo de tutorías, qué estoy haciendo de movilidad, y algunas becas que algunas instituciones utilizan, como la UNAM, becas de soporte para sus estudios. Pero dejo en negritas los procesos que debemos de estar muy bien identificados, y si retomo mi lámina anteriores, cuáles son los vínculos entre diferentes actores para poderlos transformar. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Todo esto son materiales de diagnóstico. Y luego, ¿qué hacemos como institución o campus virtual con los profesores y el personal docente? Es decir, ese núcleo académico, ¿cómo los hemos formado para estas tecnologías? Yo sé que en la pandemia nos llevaron todos a resolver los problemas, pero hoy, ¿en qué nivel de formación los tenemos? Y si vemos los retos que tenemos para futuro, al 2030, 2040, 2050, pues esto no se termina, al contrario, tendríamos que estarlo reforzando. Sus evaluaciones de trabajo, de trabajo académico, su productividad, y también esta formación que menciono, técnico-pedagógica, que podamos tener y garantizar que nuestros profesores sí tienen esas capacidades para impartir estos conocimientos. La infraestructura debemos de tener, es un elemento fundamental, y debemos de tener indicadores para que determinemos el equipamiento, la capacidad de conectividad, la capacidad de espacios, o si hablamos de multimodales, que en el aula física tengamos esta conectividad de uso de red o de simuladores, o si es en el ambiente virtual, y si nos vamos a realidad virtual, pues tengan estas condiciones de conectividad y herramientas tanto profesores como alumnos. Y también decíamos en la sesión pasada que garantice su accesibilidad, que garantice su seguridad, que garantice que de una manera estamos la ciberseguridad de los servicios educativos, ¿sí? Que mencionamos la sesión pasada. 6, hay que definir cuáles son esos servicios que tiene identificado el campus virtual con atención a los alumnos, desde su orientación, la formación de acompañamiento, la documentación interna que ya hemos mencionado, tanto en su inscripción o su permanencia,
pero también en la biblioteca digital. ¿Qué tan ágil, qué tan amigable, qué tan robusta tenemos nuestra biblioteca digital cumpliendo con los requerimientos normativos de uso y derechos de autor, ya sean propias o tener acceso a bibliotecas que se tiene que tener un pago por acceso a sus contenidos? 7, la organización institucional. Esto es muy importante y aquí viene también parte de la unidad, transformación organizacional. Y decíamos, la normatividad y la justificación. Yo me llevé a Alexander el elemento del tiempo. Bueno, el elemento del tiempo, pues como mencioné, tiene diferentes enfoques y uno de ellos que tenemos que darle todo un soporte en la norma, en la normatividad interna de la institución. Tendrá que quedar muy identificado los tiempos de trabajo, los tiempos de dedicación, los tiempos de impartición, los tiempos en los cuales un contrato colectivo deberá estar respaldado. Su planeación que tengamos a futuro y de proyectos en conjunto, las políticas generales de la institución son parte también fundamentales que tengan una transformación para responder a los requerimientos de la academia. 8, cooperación. ¿Qué tanto la institución está haciendo un intercambio, vínculos con otras instituciones? Y si partimos que los retos que hoy piden y es fundamentales, como tú nos mencionas, Paulina, no regresar a anteriores esquemas, sino ser multimodales, multiculturales, multiinstitucionales, pues requiere que esto se tengan todos los elementos y estructuras con un financiamiento de retorno, por si son privadas las instituciones, pero si no, también de justificación de recursos al respecto. Mencioné que eran 8 las dimensiones, pero sumamos porque en Europa, y muchos de ustedes han podido identificar como la accesibilidad, que es fundamental. Hay en países que lo tienen ya normado. No sé, Ecuador, ahorita cuando abramos el ejercicio nos comparten, pero en México es una, no está normado como el que tengamos que tener o cumplir que nuestros programas tengan accesibilidad a personas con problemas visuales, auditivos o psicomotores. Sí, hay programas dirigidos a esta población, mas sin embargo en Europa sí hay te lo piden por ley que debes de estar trabajando con esta accesibilidad. En ese sentido, la eliminamos para los siguientes resultados que les voy a presentar, porque pues no era tendencioso cuando en México no se estaba utilizando y en otro país sí. Entonces preferimos quitarla, mas no eliminarla para esta reflexión. Miren, ¿en dónde nos tenemos que enfocar para que nuestros programas tengan esa calidad, nazcan con esa formación, con estos indicadores nuestros programas y tenerlos en la vanguardia del mercado, que es importante? Miren, el 20% de la atención nos tenemos que enfocar en la estructura del programa, enfocándonos al modelo educativo, al modelo técnico-pedagógico y al diseño instruccional. Ahí es donde va a estar la clave para que nosotros podamos estar asegurando que nuestros programas tengan una excelente calidad. Fíjense, el 17% después requerimos que dé resultados, que tengamos, que los estudiantes terminen en tiempo y forma en los programas de estudio, que realmente las evaluaciones que tengamos instrumentadas nos den los resultados necesarios para poder ser competitivos en lo que nos hemos planteado con este perfil de egreso. Y algo muy curioso que en el estudio que obtuvimos fue que los profesores y los alumnos tienen el mismo peso
Es decir, ¿cuál es nuestro cliente? Por si decimos en nuestra institución, muchos decimos, pues los alumnos, porque además pagan, o los alumnos es porque son los que debemos de atender en la sociedad, pero los profesores también forman parte como clientes de nosotros, como campo virtual, como institución, para que exista ese binomio de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que debemos de darles formación, debemos de darles soporte, debemos de darles acompañamiento para que desde el punto de vista académico, pedagógico y tecnológico puedan cumplir con sus actividades. Ya menos importante es la infraestructura como soporte con los servicios y la estructura organizacional. Lo que tiene menos peso es la cooperación, la vinculación, pero yo sigo pensando que hoy en día la internacionalización tiene que tener un peso, un elemento significativo. En conclusión, yo les diría que aquí está para ustedes como directivos responsables de área, donde debo de poner esas luces, esos reflectores, para que mi institución tenga buena satisfacción. Y esto es independiente a que se recomienda que tengamos sistemas de evaluación interna en cada una de del programa de estudio, ¿no? Desde que inicia podemos tener ciertas evaluaciones en las primeras semanas y que no hasta que termina el programa tengamos que evaluar y luego, pues para el próximo hacemos correcciones. Tenemos que tener programas que sean más ágiles, que nos permita que en diferentes cortes durante el programa de estudio podamos ya elaborar acciones correctivas o fortalecer a los programas educativos. En este sentido, también debemos de pensar, eso es en la parte académica y en la parte de impacto de los programas educativos, pero la evaluación y la calidad también va en los procesos. Si estamos tocando como transformación organizacional, debemos de utilizar, se recomienda que pongo hay varias técnicas de evaluación de los macroprocesos, de evaluación de 360 grados, donde lo apliquemos a los procesos internos operativos, ¿sí? Donde tengamos las evaluaciones donde participan los profesores, alumnos, la administración, la dirección, inclusive el sindicato, si así hubiese, donde todos tienen una opinión y una participación en los procesos, dependiendo del proceso, claro está, para poner al centro los macroprocesos. ¿Recuerdan las láminas anteriores que puse 3 ejemplos? El de inscripción, de una manera, el de la parte académica, los procesos académicos, y quiénes son estos actores para poder tener una evaluación de 360 grados. Para esto se requiere la construcción de instrumentos que cada institución lo haga a la medida, pero es una autoevaluación con el fin de que cumpla pues, su proceso. Aquí lo pongo como un soporte de esta evaluación de 360 grados, de su estructuración, de su elaboración de los instrumentos, de la aplicación de los mismos, la retroalimentación de los mismos resultados. Con esto quiero invitarlos a que en los próximos minutos podamos trabajar, ahorita decidimos con Lalo cuántos han podido estar el día de hoy, en un trabajo en equipo para que en 15 minutos tengamos que reflexionar cuáles son estos indicadores. Yo ya les dije como los bloques, ¿no? El programa programa educativo, los alumnos, los profesores, los resultados. Pero yo quisiera que ustedes con su experiencia me dijeran y trabajáramos en cooperación, ¿cuáles son esos indicadores básicos que debe de cumplir un programa académico en esta área de educación a distancia en un modelo híbrido, en un modelo multimodal,
en los cuales podemos identificar o mencionar qué evidencias son las que deben de representar y debemos de enfocarnos para su revisión. Y les pediría que hubiese, igual que la vez pasada, un relator de la actividad para que en forma de equipos pudiéramos aportar esta pequeña reflexión que no es nueva para ustedes. Ustedes la están llevando a cabo en sus instituciones, pero pues la vamos a compartir como parte del trabajo del día de hoy. ¿Sí? Con esto es lo que vamos a seguir. Lalo, ¿cuántos tenemos hoy conectados? 7. ¿Les parece 2 equipos? Ok. ¿Sí? ¿Hay alguna Sí. duda para quienes nos vamos ahorita a los equipos? Lalo, yo voy a estar con cada uno de ustedes, pero es trabajar esta reflexión. Y tenemos, si te parece, 15 minutos para que regresemos a la plenaria. ¿Algún comentario antes de irnos? Lalito, ¿nos puedes mandar? Me mandas al equipo 1 y luego yo te pido que me muevas al equipo 2. De acuerdo.
Ya estamos de regreso todos y yo he estado con cada uno de los, bueno, son dos equipos como muy dinámicos, haciendo reflexiones. Me parece que hoy sí tuvimos en uno, dos de Ecuador, dos de México. Ya hubo una mezcla más equitativa, aunque seamos poquitos, ¿no? Y me gustaría que la tarea fue a partir de la exposición de estas dimensiones de calidad donde se deben de centrar las evaluaciones y los indicadores. Ustedes en un ejemplo pudieran compartirnos cuáles serían esos indicadores y evidencias que tendrían que estar solicitando o revisando para poder dar un diagnóstico de calidad. ¿Qué les parece si iniciamos con el equipo 1, que está compuesta ahí por ahí Giovanni, Paulina, está Alexander y también Sania? ¿Quién de ustedes es el relator? Paulina, Como- ¿quién es de ustedes? hay como compartir una lámina que hicimos. Sí, Bueno, rapidito para adelante. Me imagino que tienes derecho, ¿no, Lolito? Que el rol que pueda compartir su pantalla. creo que sí. A ver, déjeme. No puedo compartir. ¿Tú la vas a compartir, Alexander? Sí. Ok, Pero, ya me dejó. Sí, ya. Ya me dejó. Ya ¿Me ven confirman? qué útil que esté nuestro ángel de la guarda aquí de técnico. Adelante, Alexander. Bueno, me confirman si logran observar. Ya lo Ok. vemos. Bien, entonces, nosotros hemos desarrollado así como una lluvia de ideas. Bueno, no creo que se alcance a ver mucho, pero estos indicadores de calidad que están orientados mucho los hemos fijado como en 5 pilares que hemos discutido. Por un lado tenemos el tema de, déjenme solamente como para que se me observe, ahí creo que se observa mi puntero. El tema de factores sociales, que tiene que ver mucho con construir como planes de desarrollo que ajusten mucho a la realidad, y esas evidencias o esos procesos deberían generarse en un proceso de transición institucional, donde el plan de desarrollo se ajuste mucho yo siempre le llamo como un modelo tipo embudo, ¿no? O un funnel, donde te enfoques mucho tu plan de desarrollo a dar respuesta a tu área social local, nacional e internacional, es decir, con un enfoque mucho, por ejemplo, a los ODS, ¿no? Cómo dar respuesta con tus planes de desarrollo académico hacia esa respuesta global. Por otro lado, dentro de los factores sociales, comentaba mucho Giovanni en el tema de la pertinencia, y con Sandy comentaba mucho la pertinencia del programa. Es decir, que cuando tú diseñas un programa, sea de maestría o sea de posgrado o grado, la pertinencia del programa debe dar respuesta a algo, debe dar una respuesta social, una respuesta hacia a quien lo necesita. No puedes crear un programa si no vas a tener a esas personas que se van a ajustar. Se me ocurre, yo no puedo crear un programa de nanotecnología aplicada para la astrofísica si en Ecuador o en nuestra universidad no estamos enfocados a esa pertinencia todavía. Entonces no puedes crear algo soñado que en algo que no puedes tener tus beneficiarios, ¿no? Entonces, igual la pertinencia del programa no solamente se enfoca si es una modalidad en línea o la pertinencia de cómo evidencias de esa calidad no lo vas a preguntar a los estudiantes que están en local, porque no le puedes restringir a un estudiante de Colombia, de México, de Europa que no estudie tu programa porque es abierto. Entonces, la gran equivocación en el diseño de pertinencia del programa da que preguntas a tu local, pero no preguntas a otras personas, o sea, enfocas tu programa a lo que localmente necesita, pero si es en línea, es abierto, ¿no? Otro de los indicadores que teníamos es el modelo microcurricular, no nos enfocamos mucho en la pertinencia del contenido. El contenido debe ser enfocado mucho a lo que la asignatura lo dice, y bajas ya del macrocurrículo al el mesocurrículo y bajas al microcurrículo, donde los contenidos tienen que tener mucha pertinencia o tienen que responder a los objetivos y resultados de aprendizaje del programa. ¿Sí? O sea, no puedes
proponer una asignatura que no tenga nada que responder y peor los resultados que no puedan responder, ¿no? Los procesos administrativos, pues Paulina mencionaba algo importante, que si es una modalidad en línea, tus procesos deben ser en línea. No le puedes decir, por ejemplo, te matriculas en línea, pero tienes que venir a firmar el acta, si no, no se legaliza, o sea, no puedes hacerlo eso. O no le puedes decir, usted es admitida en línea, pero su defensa para graduarse de maestría tiene que ser presencial en Ecuador. Entonces, si por ejemplo tú, Pedro, quieres estudiar nuestra maestría, te matriculas en línea, esperas que tu graduación sea en línea, ¿no? O sea, no puedes como que manejarlo, o sea, eso no es en línea, ¿no? Algo importante que trabajamos también entre todos, hablamos mucho sobre la infraestructura tecnológica que tiene que ver con disponibilidad de servicio, continuidad de servicio y sobre todo conectividad. Vemos que uno de los factores o los elementos muy estratégicos en una modalidad en línea tiene que ver la conectividad. O sea, diferenciar mucho en estos procesos de sincronidad o asíncronos y donde tus recursos tienen que refinarse o reimaginarse, porque no es lo mismo preparar, o sea, topas un tema, por ejemplo, biología, no puedes preparar la lámina para presentarlo en presencial y la misma lámina utilizarlo en línea, ¿no? Porque el tipo de persona cuando está en línea, en 2 horas de trabajo pierde mucha la atención. Entonces, si tú no haces interactivo el proceso, y por eso habla mucho de la interactividad. Entonces, tienes que como que reconstruirlo y por eso hablas mucho de la disponibilidad. Otra de las cosas importantes es de que tú no le puedes decir al estudiante, oiga, mi plataforma solamente soporta 10 usuarios y el 11 tiene que esperar. Entonces, la disponibilidad no lo puedes hacer así. Y la conectividad es importante porque donde no existe esa conectividad, me refiero tecnológicamente, es como que tu plataforma no funciona y genera un fallo y genera una mala experiencia en el usuario, porque el usuario es muy exigente, ¿no? Finalmente, tenemos las competencias, donde nosotros hablamos que son docentes digitales. Si es un docente digital, tiene que entender o se tiene que entender que en la parte, al menos de institución pública, la contratación es un poco compleja, al menos en Ecuador. Entonces te reducen presupuestos, reducen la contratación o el docente no está en ese momento para ejecutarlo y tú como que parchas o es el típico corrección o corregir o parchar el avión en pleno vuelo que siempre se menciona, ¿no? Entonces, lo parchas con un docente, pero el docente nunca ha dado una cátedra en línea y ahí viene todo ese conflicto de docentes digitales y habla mucho de los modelos. Europa tiene mucho, me interesa mucho o nos gusta mucho el modelo de competencias que ellos recaen sobre docentes digitales. Por otro lado, estudiantes éticos, es decir, no podemos exigirle a estudiantes digitales porque ellos ya son generaciones que tienen concebido en su ADN el tema digital, pero sí el tema responsable y ético que hemos venido conversando, ¿no? Si estudiantes que sean culturalmente muy respetuosos y responsables con el buen uso del componente digital. Es decir, no sé si se daban cuenta, y esto veníamos en temas conversando con los colegas, al inicio de la pandemia, en Zoom, los estudiantes le sacaban al profesor del aula o le muteaban al profesor. Entonces, eso es un tema ético y de valores, ¿no? Que a eso hay que ir construyendo y fortaleciendo. Como yo decía, los valores vienen de la casa, pero hay que como fomentarlos o construirlos de mejor manera. La movilidad y la parte de equidad es muy importante, donde el estudiante tenga ese proceso de movilidad en plataformas también y la competencia de que puedas estarlo, como por ejemplo, hoy no estoy en mi computadora, puedo estar en mi celular o puedo estar de manera ubicua en otro punto, pero tengo que tener ese seguimiento, esa tutoría o ese comportamiento de competencias tanto para el docente como para el estudiante. Y la equidad es importante, donde debes dar igualdad de género y equidad de género, obviamente, ¿cómo lo tendrías? Para aquí tener la evidencia, podríamos tomarlo y tener esos indicadores de calidad, por ejemplo, con los indicadores de We Are Social, que son indicadores muchos de tecnología que nos van diciendo qué deberían tener un docente en esta área y qué no deberían tenerlo para compararnos con ellos y sacar nuestras metas. Y en infraestructura tecnológica también toparnos con el We Trends Technology, que nos habla mucho sobre esta mínima digamos, requerimientos tecnológicos que debe tener una era digital o un modelo digital. Y termino cerrando que todo lo que estamos viviendo, esto ya de a poco se ha venido construyendo y si alguien tuvo la oportunidad de leerlo, este librito, este libro es muy interesante, les recomiendo mucho. Es justamente el libro blanco de la Universidad Digital 2010, no sé si alguien se acuerda de esto. Y en el 2010 se hablaba muchísimo sobre lo que hoy estamos viviendo.
Entonces aquí habla mucho sobre una universidad digital muy importante y justo lo que topa ahora Pedro. Les recomiendo, es un cuaderno muy interesante donde habla mucho los indicadores o hacia dónde se iba en ese entonces, 2010. 13 años después, estamos viviendo lo que en este libro se está conversando. Me parece una visión muy importante. Con eso termino. Gracias. Gracias, Alexander, también por compartirnos este documento, pero efectivamente creo que nos hiciste un recorrido. Oye, ya me hiciste la tarea, entonces me da mucho gusto que nos hayas hecho todo el recorrido de estos indicadores con la importancia que tiene para poder tener esa garantía de la calidad. Yo creo que es muy útil toda esta reflexión que hicieron en el equipo. Les agradezco mucho y vamos a escuchar al equipo número 2 y nos pueden compartir su ejemplo o los indicadores que estuvieron platicando, Raúl, Juan José, Gregorio, por favor. Se fueron mis amigos. ¿Quién va a compartir? Bueno, yo tomo la posta yo. Platícanos, Raúl, por favor. En el grupo nosotros estuvimos conversando un poco las realidades. Empezamos con el análisis, eh, eh, topando las realidades de cada país, de cada universidad, compartiendo las experiencias que tenemos en el modelo presencial, ¿no? Lo que vimos, o poco o nada de experiencia que tenemos en el modelo a distancia, en el modelo en línea. Pero analizando la documentación, como el trabajo solicita que hagamos una experiencia de análisis de las dimensiones que son consideradas para asegurar la calidad en una experiencia multimodal, decidimos considerar el tema de tutoría, el tema de acompañamiento, que es un tema muy delicado y que es un factor de éxito para que un programa, una oferta cumpla con la expectativa que está requerida a la sociedad. En esa línea, el primer y el más alto, que lleva el mayor peso de acuerdo al pastel que presentó Pedro, la estructura del programa lleva el 20% de responsabilidad. Entonces, los componentes de la estructura del programa académico, de la oferta académica, tiene muchos lineamientos que son importantísimos para estructurar una oferta. Y dentro de ello está el tema de diseño instruccional. Y dentro del diseño instruccional está la parte de integración de los componentes, como hicimos acopio del módulo anterior, que era planificación de clases en línea. En este modelo, en esta parte de diseño instruccional, pues se presenta la interacción de los elementos que conforman esta clase, y uno de ellos es la tutoría y acompañamiento. Entonces, desde ese punto de vista, el acompañamiento y la tutoría para el estudiante, no solamente en el modelo en línea, sino también en el modelo presencial, es altamente importante. Tal es así que en la experiencia que tenemos acá en mi universidad, acá en Ecuador, nosotros hemos llevado este proceso ya a la digitalización. Hoy lo tenemos como uno de los elementos que son estudiados y trabajados como tema de acreditación de carreras, que es el tema de acompañamiento. Y se registra a través de un sistema de registro diseñado para el efecto, en el cual se registra el tema, los estudiantes de él o los estudiantes que han sido considerados, y se ve el antecedente, el desarrollo y el resultado de ese acompañamiento. Entonces, una de las métricas, uno de los indicadores que va a evidenciar esto es el número de acompañamientos, el número de tutorías que se ha llevado en la asignatura. Y eso versus también en una correlación, en un estudio de correlación con el número de aprobados, también nos va a dar una métrica de cuál es el nivel de aprovechamiento del curso. Entonces, eso es una experiencia un poco de lo que es considerar el tema del diseño instruccional dentro del tema de estructura del programa, que es uno de los más pesados en el tema de las dimensiones para aseguramiento de la calidad. Eso estuvimos debatiendo, Pedro. Gracias, Raúl, y gracias, Juan José y Gregorio. Efectivamente, como vieron en las dimensiones que el estudio que presenté, está en la estructura del programa. Esa
diseño instruccional con diferentes elementos que podemos, como has reflexionado Raúl, pues se van a desagregar para poder tener las evidencias de los contenidos, de las actividades, para que podamos tener una valorización montada esta plataforma, nuevamente con una adecuada conectividad para sus resultados. Como ustedes pueden ver, y si me remonto al cuadrito que nos presentó Alexander, pues nos daría para poder estructurar nuestros manuales de operación de la calidad, donde tendríamos que estar por cada uno definiendo y con niveles de su aplicación para darles un valor y ese valor dando un estándar. Es todo un trabajo en el cual, pues seguramente muchos de ustedes ya lo han estado trabajando, pero más sin embargo, nosotros nos quedaríamos con identificar esas dimensiones y el ejercicio que estuvimos haciendo. Me parece que ha sido de gran utilidad esta actividad que estamos pues ya terminando. Y le doy la bienvenida a Víctor, ya veo que está conectado. Gracias por estar en el último tramo de la conferencia del día de hoy, que nos vamos a centrar en los últimos 5 o 10 minutos en poderles decir cómo vamos a estar organizándonos para el trabajo final. ¿Me puedes decir si ya están viendo mi pantalla? Todavía no. Aún no. Allá. Ya se visualiza. Ahí apareció. Bueno, miren. Nosotros hemos pensado, a la doctora Marina Vicario y el maestro Víctor y un servidor, que el trabajo puede ser individual porque así es su responsabilidad dentro de la institución, puede ser en equipo no más de 2, es decir, yo veo muy claro a los participantes de la Universidad del Carmen, que pueden agruparse para presentar un proyecto porque son afines en una área. Somos 4. Entonces serían 2 y 2. Ok. 2 equipos. Si son 4, entonces por eso dije, el equipo no es más de 2. Es decir, la intención es que sean propuestas, Gregorio, que detonen transformación digital en sus instituciones. Ustedes decidirán qué tema, y hablo para todos. Hemos puesto en la plataforma, en la semana 4, el trabajo integrador. Nosotros le hemos denominado una propuesta de un proyecto de transformación digital. Es decir, ¿por qué propuesta? Bueno, porque de aquí todavía pasará un anteproyecto o un proyecto, si así lo definen, concretizar en su institución. Ustedes, como hemos visto ahorita, pues pueden aplicarlo a nivel bachillerato, licenciatura, o en Ecuador creo que es pregrado, la licenciatura, el nivel educativo que tengan sus programas, maestría, doctorado, especialización. Y deberán de enfocarse a hacer una propuesta en una transformación organizacional, como lo estamos viendo en estas 2 sesiones, donde pueden decir, bueno, pues a mí me interesa en la promoción y ventas, me gustaría enfocarme al macroproceso de la gestión escolar en la inscripción o en el egreso en la graduación, de obtención del grado, en la gestión académica, en la gestión administrativa, algún proceso en específico, o voy a meterme a hacer una propuesta de transformación en la normatividad, que es fundamental para poder soportar todos estos ambientes modales, multimodales, mixtos o híbridos, esas terminologías que al fin y al cabo es una suma de escenarios presenciales y a distancia, pero según la institución, ¿no? La transformación académica lo verán con la doctora Marina Vicario, pero quiero que ahorita
vean el escenario donde pueden ustedes identificar un área de oportunidad desde su experiencia, y no se va a pedir más que lo que es su experiencia, aterrizarlo. En la cédula de producción, en los contenidos, en el diseño curricular, en el diseño de experiencias basadas en recursos avanzados, utilizando tecnología, y la transformación tecnológica. Aquí está Víctor, en la gestión tecnológica, el apoyo tecnológico, en la gobernanza de todos estos sistemas, como las áreas de oportunidad. Como ven, es un abanico de procesos donde ustedes pueden hacer su propuesta de transformación. Todavía ahorita me pueden preguntar, oye Pedro, ¿y cuál es esa estructura? Bueno, los vamos a ir llevando de la mano para decirles, el día de hoy, lo que me interesa mucho es explicarles la logística, la metodología de cómo pueden ustedes enfocar su trabajo y que se organicen, que ustedes, para los de la Universidad del Carmen, digan, pues yo no estoy definiendo, son 4, pues entonces son 2 equipos. Ahí nos interesaría que a la universidad ustedes le hagan 2 propuestas de transformación digital en las diferentes áreas como he mencionado. En la primera etapa como de organización. La segunda etapa, con la doctora Marina Vicario, van a ser la estructura detonadora de esa propuesta. Con el maestro Víctor Álvarez va a ser ya un primer borrador donde ya se asignarán todas las partes que debe de contener y se asignaría un tutor. Ese tutor somos nosotros 3. Es decir, ya en función del tema, tendremos al menos una sesión por separado, a distancia, y ya veremos la forma más conveniente según con quien nos toque cada equipo o persona, porque hay proyectos individuales, trabajar con un tutor, para que la última semana tengamos una sesión de tallerista donde podamos estar ya estructurando nuestra propuesta, ya asesorados, o de ahí todavía otra asesoría. Lo vamos a ir desarrollando conjuntamente en función de sus necesidades. Y cerrar el último jueves con un coloquio o una presentación con la propuesta de los proyectos que hemos identificado como de transformación digital. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Sí, yo, no sé si podríamos pasar a la diapositiva 11, nada más para, como retórica la pregunta, pero, ok, nosotros tenemos que elegir una de estas 5 opciones y sobre esas 5 opciones definir nuestro proyecto. ¿Estoy en lo correcto? O inclusive que tú me propongas una sexta, una séptima. Estamos abiertos siempre y cuando esté en una área de transformación organizacional en cuestión de procesos o académica en cuestión de contenidos y pedagogía o en transformación tecnológica. Entonces, ustedes van a elegir un programa dependiendo del nivel educativo, doctorado, licenciatura, un curso, o pueden utilizar enfocados a qué transformación se va a aplicar este programa al respecto. No sé si pude responder a tu inquietud. Sí, muchas ¿Sí? gracias. Estas son guías como decir, pues yo me voy a centrar en esta transformación organizacional para atender a toda la licenciatura de las licenciaturas que ofrece la Universidad del Carmen, ¿no? Pero no estamos cerrados a que haya un tema y a lo mejor puede haber una combinación, más sin embargo, lo queremos dejar en el primer plano para que ustedes este fin de semana puedan reflexionar y sí ya tener pensado dentro de 8 días
ya con la doctora Marina Vicario, pues por dónde va a ser el tema a trabajar. ¿Algún otro comentario? En este sentido, yo me regreso a la plataforma para que vean cómo les vamos a pedir la información. Ahora más déjenme mover esto. En la plataforma, si ustedes se van, en mi módulo 1, les he pedido una sola actividad individual, que fue la de la sesión pasada, donde identifican un proceso y lo diagnostican en qué nivel, en qué escala está o ha evolucionado, pues dando toda una explicación al respecto. Esto lo deberán de montar en lo que dure esta semana. Ustedes un trabajo en casa de escritorio y se cierra la actividad el domingo para que Marina ya arranque la próxima semana sin ningún pendiente. ¿Aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? Esta es la actividad que se iría como para la acreditación. Y luego, les he abierto un foro porque nosotros, el maestro Víctor y la doctora Marina Vicario, necesitamos saber cómo se van a organizar ustedes. Entonces necesitamos que ustedes nos digan si va a ser individual o los de la Universidad del Carmen, quiénes serían el equipo 1 y quiénes serían del equipo 2, mencionar qué institución educativa y qué cargo tienen, en qué área están y por supuesto qué tema lo van a definir ya con la doctora Marina, pero al menos ir organizándonos por dónde está su inquietud para desarrollar propuesta, y vuelvo a mencionar, propuesta de proyecto que van a trabajar con nosotros, elementos van a tener que los estaremos aportando en las sesiones posteriores. Pues si no hay ningún otro comentario. Una preguntita. ¿Esta información lo subimos hoy o hasta cuándo podemos subir Esta es un foro, porque pensé que era la forma para recabar su opinión, hasta que arranque Marina, es decir, el próximo martes. La actividad que es nuevamente la de la unidad, creo que era Raúl quien habló, esta es hasta el domingo. Ok. Listo, ¿sí? gracias. Recuerden que son estas sesiones síncronas y un trabajo de escritorio. Los siguientes trabajos van a ser su proyecto. Y vuelvo a rectificar, es una propuesta donde identificaremos junto con nosotros como tutores los elementos que tiene que tener ese proyecto. La tarea sería después Raúl, Alexander, Giovanni, Paulina, lo van a desarrollar y me interesaría mucho para la Universidad del Carmen, pues poder llegar, que lo propusieran, ¿no? Para poder hacer una transformación integral. Pues con esto estamos en los minutitos que empezamos un poco después. Estamos cerrando en las 2 horas. No sé si Víctor tuvieras un mensaje o complementarme algo al proyecto, saludar al grupo y cerramos la sesión. Gracias, no, solamente saludarlos y nos veremos en un par de semanas ya con la Feria de Tecnología que tendremos preparada para ustedes, ¿no? Sería todo, gracias. Gracias, Víctor. Pues esto no se cierra hoy, se cierra la actividad, pero tenemos nuestro WhatsApp para cualquier cosa que también me digan, Pedro, a ver, lo platicamos con mucho gusto. ¿Sí? Les deseo muy buena tarde, muy buena noche y seguimos trabajando este seminario. Hola, Juan José, qué gusto verlos. Entonces, muy buena tarde y noche. Gracias, Lalo, por tu apoyo, lo aprecio mucho. Gracias, hasta luego.